Ok, excelente. Bien, vamos entonces a empezar hablando de los aspectos tabú y las generalidades a las que me referí. Bien, debo empezar diciendo que de acuerdo con la Constitución Nacional, todas las personas que tenemos un ingreso estamos en la obligación de contribuir con las arcas del Estado. Y a estas personas o a nosotros quienes obtenemos un ingreso, siempre al hacerlo nos vamos a denominar contribuyentes. Entonces, toda persona natural que recibe un ingreso se denomina contribuyente del impuesto de renta. Pero, y allí en este gráfico les indico, no todo contribuyente es declarante. Ya les voy a mostrar que a pesar de que una persona natural reciba ingresos y por constitución deba contribuir con las arcas del Estado, deba contribuir con la financiación de la policía, de las escuelas, de las carreteras, pues no necesariamente va a pagar un impuesto. Entonces, no todo contribuyente es declarante. Y no todo declarante tiene que pagar un impuesto de renta. Así que a veces nos asustamos cuando nos dicen tiene que sacar un RUT, tiene la obligación de presentar una declaración. No necesariamente una persona natural tiene que presentar una declaración y si lo hace no tiene que pagar impuesto. En muchos de los casos, los topes que vamos a ver están bastante altos y las personas del común, quienes reciben unos salarios en Colombia normales, la mayoría de personas pues no tiene que entrar a pagar un impuesto de renta. Entonces, veamos cuáles son esos topes para tratar de eliminar los tabús que se presentan. Entonces, mmm, tenemos que para las personas naturales existen unos topes para empezar a estar obligado a presentar una declaración de renta. Estos topes fueron modificados y a partir del año 2017 son los siguientes. Tener unos ingresos brutos de 1.400 VTs o un patrimonio bruto de 4.500 VTs o consumos con tarjetas de crédito, compras o consumos en general o consignaciones bancarias de 1.400 VTs. Cifras año 2000, ingresos cercanos a 50 millones de pesos. ¿Esto qué significa? Que una persona en Colombia que reciba unos ingresos de aproximadamente 3 millones y medio, más si es asalariado, más cesantías, más prima, estaría obligado a declarar. Quien reciba un menor ingreso a ese, pues no tendría la obligación de declarar. Mm, pero no solamente nos podemos quedar con el ingreso, porque es posible que esta persona no tenga ingresos, pero sí tenga alguna de las 4 variables siguientes. Entonces, por ejemplo, el patrimonio bruto. El patrimonio bruto se refiere exclusivamente a los bienes antes de deuda. Entonces, si una persona natural, por ejemplo, tiene un inmueble que vale 200 millones de pesos y tiene deudas de ese inmueble por 80 millones, es decir, tiene un inmueble 200, una deuda de 80, su patrimonio neto es 120. Cuando estamos viendo estos 5 supuestos para ser declarantes, no vamos a mirar ese patrimonio neto. Nos vamos a concentrar en el patrimonio bruto, que es el valor de los bienes antes de incluir los pasivos o las deudas. Entonces, en mi ejemplo, esa persona que tiene un patrimonio de 200 millones, pues claro que sí, estaría obligado a declarar independiente que no tenga los ingresos de 49.850.000 en el año. Pero puede que la persona natural no tenga ingresos de 49 millones ni patrimonio de 160 millones, pero tuvo consumos con tarjetas de crédito, compras en general o consignaciones que superaron 49.850.000. Y aquí no importa el concepto por el cual lo haya hecho. Aquí debemos ser muy cuidadosos. Por ejemplo, con las consignaciones bancarias. Si una sucesión líquida, por ejemplo, fallece una persona natural y le distribuyen a sus herederos unos bienes y a la cuenta de, pensemos 3 herederos, a la cuenta de uno de ellos se consignan 100 millones de pesos para que luego sean distribuidos entre sus hermanos, los otros herederos, pues con el solo hecho de haber ingresado a la cuenta bancaria más de 49.850.000, inmediatamente estará en la obligación de presentar una declaración de renta. Sin embargo,
no necesariamente por el hecho de presentar una declaración de renta, pues va a tener que pagar un impuesto como les mencionaba. Aquí en este caso de la herencia, pues la persona natural simplemente va a decir, sí, recibí más de 49 millones de pesos de consignaciones en mi cuenta, sin embargo, este dinero corresponde a mi hermano A, mi hermano B, y yo me quedé con el 33% de esa suma. Así que no necesariamente va a tener que pagar un impuesto, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos, porque cualquier incumplimiento o cualquier inconsistencia en materia tributaria cuesta. Y si estando obligado a presentar declaración no lo hacemos, pues simplemente van a empezar a correr sanciones para la persona natural. Entonces, des en cuenta, los topes para ser declarante son son estos. Si no se cumplen, si es una persona natural que gana un salario mínimo, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, pues no va a tener la obligación de declarar. Y ustedes han escuchado que la concentración de los salarios en Colombia, pues están un porcentaje bastante alto entre 1 y 2 salarios, por lo tanto, hay una gran cantidad de contribuyentes o personas naturales que no tienen que presentar declaración de renta. Otros requisitos para ser declarante es si es responsable de IVA. Si lo es, nos olvidamos de estos 5 supuestos. Con el solo hecho de que sea responsable de IVA, esto puede ser porque, por ejemplo, es proveedor de bienes y servicios de un almacén de cadena y le exigen que sea responsable de IVA. Por lo tanto, pues independiente que no tengan los ingresos suficientes o el patrimonio o los otros 3 supuestos, pues simplemente estaría en la obligación de presentar una declaración. Y las personas sin residencia en Colombia no estarían en la obligación de declarar renta si todos sus ingresos están sometidos a retención en la fuente. Entonces, aquí en este slide empezamos a eliminar esos tabús que nos generan el tener que escuchar a los demás que a lo mejor no tienen experiencia o no tienen el conocimiento tributario necesario y simplemente nos dejamos llevar por ello. Des en cuenta, los topes son bastante altos para ser obligado a declarar. Y ahora bien, ¿qué tal si establecemos que una persona sí está obligada a presentar una declaración de renta? Pues el siguiente tabú que les mencionaba es que no todos los obligados a presentar una declaración de renta están obligados a pagar un impuesto. Aquí en este slide les presento los rangos de ingresos en VTs para pagar el impuesto. Y des en cuenta que el primer rango está entre 0 y 1090 VTs. Los que están en ese primer rango, su impuesto es 0%. Y des en cuenta, un poco más abajo de la tabla, les muestro que entre 1090 VTs por la VT el año pasado es 38.812.000 pesos. Eso significa que el primer rango, entre 0 y 38.812.000, su impuesto es 0. Entonces, una persona estando obligada a declarar, no necesariamente va a tener que pagar un impuesto. Y un mensaje que es también muy importante, y es que este primer rango, o en general todos los rangos, se refieren a la renta, a la base gravable, que corresponde a un ingreso ya depurado. ¿Esto qué significa? Yo puedo tener un ingreso en el año de 60 millones de pesos, por ejemplo, pero ese ingreso le voy a restar los ingresos no constitutivos de renta, las rentas exentas y las deducciones a las que tengo derecho. Más o menos, yo podría llegar a tener un 40-42% de beneficios tributarios para incluir y disminuir de mis ingresos para determinar una base gravable. Es decir, si yo tuviera mis 60 millones de pesos de ingresos y le resto más o menos un 42% de beneficios tributarios, esto equivaldría a 25 millones, es decir, 60 millones menos 25 millones nos daría 35 millones, estaría por debajo, estaría en el primer rango y por lo tanto, teniendo, insisto, un ingreso de 60 millones de pesos, no estaría en la obligación de pagar un impuesto. Y si por alguna razón se le practicó una retención en la fuente sobre el ingreso que obtuvo durante el año, pues va a tener la posibilidad de pedir ese saldo en devolución. Entonces, con esto y en resumen, con ese tabú, des en cuenta, no todo el que recibe un ingreso tiene que presentar una declaración de renta. Algunas sociedades requieren, por sus procesos internos y porque las normas se lo exigen,
que quien le preste un servicio le entregue el RUT. Pues bien, no necesariamente el tener un RUT significa que tiene que presentar una declaración de renta. Y cumpliendo con los topes que vimos hace un momento, que son altos, no necesariamente tendría que pagar un impuesto, como les coloco el ejemplo de 60 millones, que es un ingreso considerable durante el año, no tendría que pagar la persona natural ningún impuesto sobre él. Bien. Algo muy relevante también, que les mencioné, el concepto de persona natural residente, pues desde el año 2013 es muy relevante hacer una separación entre qué es residente y qué no es residente. A partir de ese momento se eliminó, se eliminó un poco el concepto de nacional. Era muy relevante para Colombia, para el país, el que una persona fuera nacional o extranjera, porque todos los nacionales pagábamos de la misma manera y todos los extranjeros pagaban de la misma manera. A partir del año 2013 nos olvidamos de la nacionalidad y empezamos a incorporar en nuestro sistema tributario colombiano el término de residencia. Y residente, pues básicamente es que haya estado en el país más de 183 días continuos o discontinuos. Esto podría ser la persona natural colombiana, que es residente porque está en el país más de 183 días, o el extranjero que viene de un país diferente a Colombia y está en nuestro territorio más de 183 días. Esto lo convierte en residente. Entonces, el residente colombiano, nacido en Colombia, o el residente extranjero, pero que estuvo más de 183 días, va a terminar tributando de la misma manera en Colombia. ¿Esto qué significa? Que los ingresos que reciba y que sean de fuente nacional o extranjera, es decir, todos los ingresos que reciba en el mundo, van a tener que pagar un impuesto en Colombia. Entonces, vino el extranjero a Colombia, estuvo 200 días, va a tener que incluir dentro de su declaración de renta los ingresos recibidos en Colombia, pero también los ingresos que haya recibido en otros países del mundo por cualquier concepto. Una inversión, un arrendamiento, una pensión, va a tener que incluirla. Lo mismo que la ganancia ocasional y lo mismo que todos sus activos y pasivos. Pero contrario censo, si estamos hablando de un no residente, que también puede ser una persona colombiana, nacida en Colombia, pero que se fue del país y estuvo más de 183 días fuera de Colombia, o un extranjero que estuvo en Colombia o que recibió un ingreso proveniente de Colombia, pues solamente va a tener que tributar ese no residente sobre sus ingresos de fuente colombiana, ingresos de fuente nacional, y solamente va a declarar en Colombia el patrimonio que posea en Colombia. Entonces, el residente va a pagar sobre todos sus ingresos mundiales en Colombia. El no residente va a pagar sobre sus ingresos solamente obtenidos en el territorio colombiano. Por supuesto, el residente, si obtuvo ingresos en el exterior y pagó impuestos en el exterior, va a tener la posibilidad de restar del impuesto que vaya a pagar aquí en Colombia, precisamente ese impuesto que pagó en el exterior. Para los residentes les aplica la tabla del artículo 241 del estatuto, esa que les acabé de mostrar, en donde el primer rango es de 0 a 1090 OBTs y no se paga impuestos, pero a medida que se va incrementando su base gravable, pues el impuesto va siendo mayor. Y para las personas naturales no residentes, no les aplica esa tabla que acabamos de ver, a ellos les aplica el artículo 247 y la tarifa para el año 2020, tarifa 2021 también, es el 35%. Importante separar el formulario. Para los residentes es el formulario 210, allí es el que trae las cédulas, pero para el no residente debe presentar en el formulario 110, que es el mismo formulario que utilizan las personas jurídicas. Bien, vamos a hablar del régimen de las personas naturales. Hace un momento les decía que una persona natural no necesariamente tiene que presentar declaración de renta cuando recibe ingresos, porque solamente presenta si supera ciertos topes, y cuando está obligado a presentar declaración debe ir a una tabla para determinar si tiene que pagar un impuesto. Pero renta o impuesto de renta no es sinónimo de ingresos. Es decir, el impuesto de renta no se calcula
sobre el ingreso. No son sinónimos, ingreso y renta. Renta es un ingreso depurado y para la depuración o para llevar la base gravable a la tabla, que les mostré hace un momento el artículo 241, es necesario depurar ese ingreso con todos los beneficios tributarios que permite nuestra legislación. Aquí simplemente para hacerles un paralelo de lo que pasará para esta renta del año 2020. En el año 2017 y 2018 hablábamos de 5 cédulas, rentas de trabajo, de pensiones, de capital, rentas no laborales, dividendos y participaciones. A partir del 2019, que fue para ese año y va a ser igual para el año 2020, ya hablamos de 3 cédulas. Una cédula general que resume las rentas de trabajo, de capital y no laboral, una segunda cédula de pensión y una tercera cédula de dividendos y participaciones. Todas las cédulas van a tener la posibilidad de tener una depuración. Y esa depuración va a estar compuesta, primero, y partiendo de los ingresos, todos los ingresos ordinarios y extraordinarios. A ese ingreso le vamos a restar 4 bloques de beneficios y a eso nos vamos a referir ahora en un momento, contarles cuáles son esos beneficios tributarios para que los tengan muy en cuenta: ingresos no constitutivos, deducciones, costos y gastos, rentas exentas. Entonces, una vez he restado del ingreso estos 4 bloques de beneficios, llego a mi base de renta. Esta base de renta es la que llevo a la tabla convertida en VTs, la llevo a la tabla, determino en qué rango estoy. Si estoy por debajo de los 1090 VTs, pues simplemente, como les mencionaba hace un momento, no pago impuesto. Por si estoy por encima, voy a ubicarme en el rango que corresponde y depuro esa base gravable, la depuro o determino el impuesto con base en esa tabla. He colocado aquí un par de asteriscos en los costos y gastos para decirles que costos y gastos solamente los van a tener los que están en la renta o en las cédulas de capital, las no laborales y excepcionalmente para algunas personas naturales que tienen rentas laborales o de la renta laboral, de la cédula laboral, podrán tomar algunos costos y gastos y a esos me voy a referir ahora más adelante. Bien, miremos un poco más en detalle esa depuración, cómo funciona. Refirámonos primero a los ingresos. ¿Qué tenemos aquí como relevante para decir? Primero, si una persona natural no está obligada a llevar contabilidad, sus ingresos solamente se realizan cuando los recibe efectivamente. ¿Esto qué significa? Pues a diferencia de una persona jurídica, en donde su ingreso se realiza por causación, la persona natural solamente, que no esté obligada a llevar contabilidad, solamente lo realiza cuando lo recibe efectivamente. Entonces, se presenta mucho, por ejemplo, en el mes de diciembre del año 2020. Una persona independiente, revisor fiscal, asesor tributario, asesor financiero, médico, prestó un servicio en diciembre del 2020. Pasó una cuenta de cobro o una factura, dependiendo del documento o la situación frente a la facturación electrónica que tenga, pero no le pagaron en el año 2020 esa cuenta o esa deuda, sino se la pagaron en enero del año 2021. Pues bien, con base en este artículo 27 del Estatuto Tributario, ese ingreso que sucedió o surge por la prestación de un servicio en diciembre del 2020 no tendrá que ser declarado en la renta del año 2020, sino va a ser trasladado a la declaración de renta del año 2021. Y muchos se preguntarán, oiga, pero es que la empresa que me contrató sí va a tomar la deducción en la renta del año 2021. Y claro que sí, porque es que para ella, para la empresa, hay una regla muy particular y es que los costos y gastos o las deducciones las toma por causación. Y cuando recibe una cuenta por un servicio que le fue prestado en diciembre del 2020, pues está obligada a causar esa obligación y va a tomar dentro de su declaración de renta ese gasto. Pero sucede algo muy diferente y contrapuesto para esa persona natural, no obligada a llevar contabilidad, porque su ingreso no, no va a tener que ser declarado en el año 2020, sino en el año 2021. Ahora, las personas jurídicas van a tener que reportar en la exógena
en el formato 2276 cuáles fueron los pagos efectivos que realizó, por lo tanto no tendría que reportar a esta persona natural. Pero si por equivocación la sociedad reportó la información exógena como si le hubiera pagado a la persona natural, pues en un evento de una fiscalización por parte de la DIAN, simplemente la persona natural le va a explicar a la DIAN, con base en este artículo 27 del Estatuto Tributario, que su ingreso fue cancelado y desde luego va a mostrar las pruebas de que lo recibió en 2021 y por ello es que en la renta del 2021 va a figurar el ingreso. Esa es la regla general y hay tres excepciones. Los ingresos por dividendos, que solamente se declaran en el año en que se decretan en calidad de exigibles. La enajenación del inmueble, que se reporta en el ingreso en el año en que se eleva a escritura pública. Ojo, no es cuando se hace el registro notariado, no, es cuando se eleva a escritura pública la fecha de la escritura. Y por último, las cesantías. En relación con las cesantías, tuvo un cambio representativo a partir del año 2017, porque hasta el año 2016, que se declaraba como cesantías, solamente las que efectivamente recibía la persona natural, bien sea porque hacía un retiro directo de su empleador o porque una vez se las consignaban en la cuenta del fondo de cesantías, la retiraba de allí la persona natural. Esto cambia, como les mencionaba, a partir del año 2017 con el decreto 2150 de ese año, y las cesantías van a tener que ser declaradas en el año que se retiran directamente del empleador o que se consignan en el fondo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y poniéndola en términos prácticos del año 2020. En el año 2019 estuvo laborando la persona natural, tuvo derecho a las cesantías, pero sus cesantías el empleador no se las pagó dentro del año 2019, sino se las consignó en febrero del año 2020. Pues bien, esas son las cesantías que va a tener que incluir dentro de su declaración de renta esta persona natural. Las cesantías que en el año 2020 le fueron consignadas en el fondo. Los intereses de cesantías van a tener que ser declarados los que recibió en enero del año 2020. Ojo, no los que causó la sociedad en el año 2020, que es completamente diferente. Y en el certificado de ingresos y retenciones, pues debería figurar los pagos que efectivamente le efectuó la compañía a la persona natural. Por eso también es muy importante que la persona natural, cuando reciba ese certificado proveniente de su empleador, verifique que en efecto la información allí incluida sea correcta, porque también es una inconsistencia que es responsabilidad total de la persona natural asegurarse de que esa información es la correcta si llega a hacer su declaración de renta con un certificado que está mal, pues las sanciones se las van a cobrar esa la persona natural. Claro, pues podría existir una sanción para la sociedad por emitir certificados incorrectos, la sanción del 5%, pero esa es una sanción diferente a la sanción por presentar mal la declaración, que solamente va a ser atribuible a la persona natural, que no se aseguró de que la información que traía el certificado que le entregó la sociedad, el empleador, es correcto. Bien, todo esto en relación con los ingresos provenientes de cualquier fuente, sea salario, sea de una droguería, de una panadería, de una asesoría, cualquier tipo de ingreso ordinario o extraordinario va a tener el tratamiento que les acabo de mencionar. Ese ingreso, como les mencionaba, lo voy a depurar. ¿Con qué lo depuro? Ingresos no constitutivos de renta es el primer bloque de beneficios. Y aquí encontramos dividendos y participaciones. Pero ojo, no todos los dividendos y participaciones son considerados un ingreso no constitutivo de renta. Necesito el certificado que expide el que paga los dividendos, y allí él va a certificar cuáles son los dividendos no constitutivos de renta. Si la empresa ya pagó el impuesto, se supone que todo el ingreso no es constitutivo de renta, pero si no ha pagado ese impuesto, el ingreso por dividendos que se recibe por parte de la persona natural va a ser grabado. Entonces, es muy importante obtener el certificado. La utilidad de enajenación de acciones que cotizan en bolsa de valores, solamente esas. Y siempre que el valor de enajenación o el porcentaje de enajenación no supere el 10% de las acciones en circulación. Si esto sucede, pues simplemente no va a tener que, sobre esa utilidad, pagarse un impuesto.
Los aportes obligatorios a salud y pensión y aportes voluntarios al fondo obligatorio también se consideran como un ingreso no constitutivo de renta. Y por último, el componente inflacionario que está determinado en los artículos 38, 39 y 41 del Estatuto Tributario. Algo de historia surgió con este beneficio porque para el año 2018 lo tuvimos. En el año 2019 fue eliminado con la ley 1943 del 2018, pero para el año 2020 se revive con la ley 2010 del año 2019. Entonces, para el año 2020 sí va a aplicar el componente inflacionario. Esto es básicamente se benefician las personas no obligadas a llevar contabilidad, en la que una parte de su rendimiento financiero pues simplemente no tiene que pagar impuesto cuando proviene de entidades, esos rendimientos, entidades vigiladas por la superintendencia financiera. Ojo y tengamos mucho cuidado porque no son todos los rendimientos financieros. Por ejemplo, si una persona natural hace un préstamo y recibe unos rendimientos financieros, pues esos rendimientos financieros están totalmente grabados, no se les puede aplicar el componente inflacionario. O si tiene rendimientos provenientes de fondos de pensiones voluntarias, tampoco tiene derecho a tomar el componente inflacionario como ingreso no constitutivo de renta. Todos los años el gobierno nacional emite un decreto reglamentario en donde señala cuál es el porcentaje del componente inflacionario. Para el año 2018 fue el 62.97. Para el año 2019 no hubo componente inflacionario, como les mencionaba, había sido derogado, pero para el año 2020 es el 44.23%, de acuerdo con el decreto 455 del 2021. Si, por ejemplo, una persona natural recibe 10 millones de pesos de rendimientos financieros por un CDT que tiene en un banco colombiano, el 44.23, es decir, 4.423.000 pesos no pagan impuestos. El excedente, 5 millones, casi 5.600.000, sobre ellos es que sí tendría que pagar el respectivo impuesto. Bien, este es el primer bloque de beneficios, los ingresos no constitutivos de renta. Luego viene el bloque de beneficios de costos y gastos. Estos costos y gastos son los que están relacionados directamente con la actividad de la persona natural. Entonces, por ejemplo, si es una persona natural que es independiente, es un revisor fiscal y tiene una oficina en la que paga arrendamiento y tiene una secretaria y paga papelería y paga servicios públicos de esa oficina, pues son todos esos gastos los relacionados con su actividad a los que tiene derecho y en su declaración de renta los puede tomar todos. No hay límite. El requisito, por supuesto, es que tengan relación de causalidad y estén soportados. Y soportados a través de un documento idóneo. Entonces, debe tener las facturas de sus proveedores. Si tiene un local tomado en arriendo, pues debe tener la factura. Si tiene los servicios públicos, pues debe tener las facturas de los servicios públicos. Si estamos hablando, por ejemplo, de alguien que tiene un vehículo de transporte, un taxi, un bus, pues va a tener unos costos asociados, la gasolina, el pago del conductor, los mantenimientos, todos esos que están asociados a su actividad van a poder ser tomados como un costo o gasto. Y muy importante, pues tienen que estar soportados también en las respectivas facturas. Entonces, cada vez que vaya a tanquear a la estación de gasolina, pues tiene que pedir que le emitan un documento. Cada vez que va a hacer un mantenimiento del vehículo, pues tiene que pedirle al taller que le entregue una factura para que pueda, entonces efectuar la respectiva o soportar adecuadamente su declaración de renta. Algunos costos más representativos: tenemos la materia prima, la deducción por GMF, el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, la seguridad social que paga por él y por sus empleados, la papelería y los servicios públicos. Pero ojo, y hago mucho énfasis, tiene que corresponder a los relacionados con su actividad. Hablo del impuesto predial. Por ejemplo, si la persona natural está viviendo en su casa, el impuesto predial pues no puede tomarlo como una deducción, porque es que con su inmueble no está generando ningún tipo de ingresos, por lo tanto no sería un gasto deducible. La seguridad social, pues si es su propia seguridad social, pero está relacionada con su actividad, por supuesto que sí. Los servicios públicos de su casa, pues tienen que estar relacionados con la actividad. Si son simplemente de la casa que habita, donde no tiene ningún tipo de actividad, pues simplemente esos gastos no son deducibles. Entonces, importante
costos y gastos deben estar relacionados con su actividad generadora de renta. De lo contrario, no serían deducibles. Un tercer bloque son las deducciones. Las deducciones no se pueden confundir con los costos y gastos que acabamos de ver. Esos costos y gastos, como les mencioné, son relacionados con la actividad. Estas deducciones son unos gastos especiales que trae la legislación colombiana y que, aunque no tengan relación de causalidad, se le permite a la persona natural que los tome como deducibles. Son como incentivos que da nuestra legislación. El primero de ellos, los intereses para préstamos de vivienda, máximo 1.200 VTs al año, 42.728.000. Aplica exclusivamente para la vivienda del contribuyente. Alguien puede decir, no, pero es que yo vivo en dos viviendas, tengo dos viviendas. Bueno, pues lo que yo le diría es, tendría que demostrárselo a la DIAN, ¿sí? Porque se supone que si es la vivienda y el beneficio es para una única vivienda del contribuyente, pues se supondría que ese contribuyente solamente tiene una vivienda. Este beneficio aplica para todos los contribuyentes y el ingreso lo pueden tomar para todas las cédulas. Bien, tenemos el leasing habitacional que opera exactamente con el mismo beneficio. Entonces una persona puede adquirir un inmueble, vean sea con un crédito hipotecario o a través del leasing habitacional. El interés que pague, que tiene que estar también claramente determinado en el contrato, pues ese interés va a ser posible tomarlo como deducible. Los pagos por medicina prepagada, tanto la persona natural como de sus cónyuges y sus hijos, se pueden tomar como una deducción, un tope máximo hasta de 6.837.000. Si el tope se supera, pues no tiene derecho a tomar sino hasta este monto, 6.837.000. Y por último, dentro de las deducciones está dependientes. Este dependientes es un límite, es un porcentaje máximo del 10% de los ingresos sin exceder 32 VTs, que para el año, VTs anualizándolo, son 13.673.000 pesos. ¿Y quiénes son dependientes? En principio los hijos, que tienen hasta 18 años sin ningún tipo de contemplación, solamente que sea dependiente económico de la persona natural. Si el hijo está entre 18 y 23 años, para que pueda ser dependiente, tiene que demostrarse que está estudiando, bien sea en la universidad o en una institución superior. Y si supera los 23 años, podría ser dependiente únicamente si está discapacitado física o psicológicamente, y para eso se requiere que haya un certificado, bien sea de medicina legal o de la EPS. También es dependiente el cónyuge o los padres o hermanos de esa persona natural. Pero requisitos, tiene que ser dependiente. Es decir, la persona natural, el empleado, el asalariado, es el que asume la manutención de esas personas, el cónyuge, los hermanos o los padres. Las personas dependientes no pueden tener un ingreso superior a 9.258.000. Entonces, por ejemplo, si mi padre es dependiente económico mío porque yo le ayudo con su manutención, pero él es pensionado, recibe un salario mínimo. Sin embargo, con el salario mínimo no alcanza a sobrevivir, entonces yo le ayudo también para que sobreviva. Pues bien, como es pensionado, sus ingresos anuales superan 9.258.000. Esto significa que supera el tope que señala la ley y por lo tanto él no podría ser dependiente. Entonces, ninguna persona pensionada en Colombia puede ser dependiente económico. Por consiguiente, la persona así le esté ayudando, el asalariado, el empleado así esté contribuyéndole, cargando una parte de su manutención, pues simplemente no puede obtener ningún beneficio. Y muy importante, el dependiente o el beneficio dependiente se da así tenga un hijo, 10 hijos, 20 hijos, es exactamente el mismo monto, máximo un 10% del ingreso y con un tope de 13.673.000 al año.
Adicionalmente, si es una pareja de esposos, por ejemplo, que tiene un solo hijo, puede haber solamente un dependiente por cada contribuyente. ¿Esto qué significa? Que alguno de los dos, alguno de los dos cónyuges, tiene que escoger quién toma el beneficio como dependientes. No se pueden distribuir unos 50 y 50, 70, 30, no. Solamente uno puede tomar el beneficio, así que seguramente va a ser la persona que le beneficie más tomar esta deducción por dependientes. Bien, tres bloques de beneficios que hemos recorrido. Ingresos no constitutivos, las deducciones y los costos y gastos. Vamos a ver el cuarto bloque de beneficios, que es el de las rentas exentas. Y las principales rentas exentas que tiene la persona natural son los aportes voluntarios al fondo de pensiones voluntarios, las cuentas, los ahorros en cuentas AFC o ABC, ambos tienen doble asterisco y abajo les explico con un tope máximo de un 30% de los ingresos. Las indemnizaciones por accidente de trabajo, enfermedad o protección de la maternidad que no excedan del mínimo legal, les coloco un asterisco y abajo les digo que no son las licencias de maternidad ni las incapacidades, son las indemnizaciones las que aplican. Las pensiones, siempre que sean de 1000 VTs mensuales, o sea que esto es bastante criticado, quien reciba más de 36 millones de pesos es que empieza a pagar un impuesto mensuales, 36 millones de pesos mensuales como pensionado. El 25% de los ingresos laborales que no excedan el límite mensual de 240 VTs, que equivale a 2.800 VTs anuales, y el auxilio de cesantías e intereses de cesantías. La renta exenta laboral del 25%. Como vimos, las deducciones son bastante limitadas. Piensen ustedes en un asalariado que tiene que ir todos los días a su oficina, se desplaza, toma bus, toma taxi, toma Transmilenio, tiene que comprar vestuario para ir adecuadamente a trabajar, tiene que almorzar en su oficina, tiene que tomar medias nueves. Ninguna de esos gastos es posible deducirlos en su declaración de renta. Solamente, y está completamente reglado, lo que puede detraer del ingreso es lo que acabamos de ver. Sin embargo, todos esos gastos que les acabo de mencionar y que son una realidad, se han de alguna forma, y por decirlo en un término coloquial, empaquetado en esta renta exenta laboral. Todas las personas asalariadas tenemos derecho a un 25% de renta laboral, que viene a ser como el mínimo vital, que son los gastos que nos cubren nuestra subsistencia, gastos de comida, alimentación, vestuario y techo. Pero tiene una depuración bastante particular. O sea, esa renta exenta voy a determinarla así como se los voy a explicar enseguida. Parto de los ingresos totales que reciba, en este caso ingresos laborales 100 millones. Puedo tener unos ingresos no constitutivos de renta, los que vimos hace un momento, 10 millones. Resto las deducciones, que las repasamos hace un momento, y resto los aportes al fondo de pensiones voluntarias o a las cuentas AFC, 20 millones. Entonces, primero resto todos los beneficios tributarios que tenga, aquí tengo un subtotal de 65 millones en mi ejemplo, y luego sí calculo la renta exenta, que corresponde en mi ejemplo a 16.250.000. Entonces, des en cuenta, no puedo calcularlo sobre el ingreso total de 100 millones, sino debo hacerlo con base en este ingreso depurado después de haber restado todos los beneficios tributarios. Bien, modificaciones que se produjeron para el año 2020. Si ustedes vienen haciendo la renta del año 2019, por supuesto, lo que debieron haber tenido en cuenta y si hicieron correctamente su declaración es todos los bloques de beneficios que vimos hace un momento y el tratamiento de los ingresos que, como lo veíamos para la persona no obligada a llevar contabilidad, pues se realizan es cuando lo reciben efectivamente. Pues bien, para el 2020 surge una modificación incluida por la ley 2010 del 2019, artículo 336, en donde una persona que tenga ingresos por honorarios, servicios o comisiones, en principio tiene derecho a tomar todos los costos y gastos asociados.
pero en ningún momento puede tomar renta exenta del 25% a la que me referí hace un momento. Sin embargo, podría existir una persona que reciba honorarios, servicios o comisiones, o ingresos por servicios y comisiones, es decir, ingresos por servicios personales, que contrató menos de 2 trabajadores por un término menor a 90 días, y esta persona que cumple con esas características puede seleccionar entre 2 beneficios. Uno, tomar todos los costos y gastos asociados, o 2, tomar la renta exenta al 25%. Ojo, no puede tomar los 2 al mismo tiempo. Tiene que escoger de uno de ellos. Así que una persona, por ejemplo, el revisor fiscal o el asesor tributario que tuvo ingresos en el año por su actividad y tuvo un empleado todo el año, su secretaria, todo el año. Pues bien, él está dentro de este límite que contrató a menos de 2 trabajadores por un término menor a 90 días. Entonces, él tiene la posibilidad de escoger entre estos dos. Ahora, aquí ya hay que echar matemática y saber cuál le conviene más. El 25%, como lo acabamos de determinar, restamos del ingreso todos los beneficios y luego aplicamos el 25%. Pero mirar cuánto es el total de los costos y gastos que tiene esta persona y que están plenamente soportados. Si realmente no tiene muchos costos porque tiene despacha desde su misma casa, no tiene oficina, su secretaria trabaja remotamente, lo único que tiene son sus gastos de salario, pero es mayor la renta exenta, pues seguramente se vaya por la renta exenta. Pero si sus costos y gastos asociados son están soportados y son mayores a su renta exenta, pues tiene el derecho a tomar todos los costos y gastos asociados. Entonces, insisto, para que no haya confusiones, y este es el cambio que se produce entre el 2019 y 2020. Si la persona natural que recibe ingresos por servicios personales, honorarios, comisiones y servicios, vinculó a menos de 2 empleados, es decir, hasta un empleado durante el año, escoge entre costos o gastos y renta exenta laboral. Bien, aquí les presento una depuración normal en donde está resumido todo esto que hemos venido hablando. Entonces, aquí en la primera columna está el concepto, aquí una clasificación de beneficios que les he asignado una letra para que sea mucho más fácil la determinación, los diferentes beneficios tributarios y los límites que existen. Entonces, miremos aquí en la tercera columna que dice asalariado, tenemos un ingreso que lo denominamos A, entonces tomamos el ingreso laboral, le restamos los ingresos no constitutivos de renta que los he denominado B, aquí están las pensiones, los aportes a salud, los aportes voluntarios al fondo obligatorio y los topes respectivos. Resto C, que son deducciones, medicina prepagada, interés de vivienda y dependientes, con sus topes respectivos. La renta exenta por aportes a AFC, a pensiones o ABC, también con su tope respectivo. Y las rentas exentas del 25% que la he denominado E, que como tiene una forma de determinar especial, entonces digo, tomo el ingreso que es A, resto B, ingresos no constitutivos, resto C, deducciones, resto D, rentas exentas por aportes, y a eso sí, a ese resultado, le voy a aplicar el 25% para obtener la renta exenta. Esa renta exenta no puede superar 2.880 VTs anuales ni 102 millones de pesos, que equivale a 240 VTs mensuales. Pero algo muy importante y que hubo un cambio muy representativo y que tal vez esto generó que muchas personas naturales multiplicaran exponencialmente sus impuestos desde el año 2016 en comparación con el año 2017, y es que todos estos beneficios tributarios de C, D y E, es decir, deducciones y rentas exentas, no pueden superar el 40% de A menos B, es decir, ingreso laboral menos los ingresos no constitutivos de renta. Entonces, un ejemplo muy sencillo, si yo tuviera ingresos laborales por 100 millones en el año y tuviera ingresos no constitutivos de renta por 10, entonces tendría 100 menos 10, 90.
Lo máximo que podría tener por estos tres beneficios, deducciones, rentas exentas, es el 40%. 90 millones por el 40 millones, por el 40%, 36 millones de pesos. Eso es lo máximo que podría tener de beneficios. Y por supuesto, la persona natural que se preocupó por hacer una planeación tributaria importante y desde el inicio se tomó los beneficios tributarios, pues vio un incremento representativo en la renta del año 2017, 18, 19, 20 y así la vamos a tener para los años siguientes. Dentro de ese 40% están incluidos casi que todos los conceptos. Allí se incluyen indemnizaciones por accidentes de trabajo, indemnizaciones de maternidad, lo recibido por el entierro del trabajador, los intereses y las cesantías que reciba la persona, el 25% de la renta laboral, los aportes a cuentas AFC, ABC, las deducciones. Entonces, todo esto hace parte de ese 40%. Entonces, en el pasado las cesantías y los intereses de cesantías por sí solos eran renta exenta, sobre ellos no se pagaba impuesto. Ahora, al meterlo a esta bolsa del 40%, es muy posible que las cesantías o los intereses de cesantías resulten siendo gravados. Por ello, es importante hacer una planeación adecuada, una planeación para aprovechar todos los beneficios tributarios que existen, pero también para no limitarse o superar los límites que existen, porque después de que lo superen, pues simplemente no va a obtener ningún tipo de beneficio. Aquí, como resumen, y esto se los dejo como parte del material para ustedes, están los beneficios tributarios clasificados en las diferentes cédulas, y aquí les digo si operan o no operan. Por ejemplo, los intereses de vivienda operan para las rentas de trabajo, no para pensiones, para rentas de capital y renta laboral, sí, pero para dividendos no se pueden restar. Los dependientes, des en cuenta, solamente se pueden restar de las rentas de trabajo. Las demás rentas no permiten tomar dependientes. Y así sucesivamente ustedes van a encontrar en el material. Algo muy importante, y ya finalizando nuestra presentación, todo esto que hemos visto es la depuración de la declaración de renta o de los ingresos de la persona natural. Pero una declaración de renta de una persona natural nunca se podría ir sin este anexo, que es la comparación patrimonial. A través de este anexo justifico el incremento que haya tenido una persona natural de su patrimonio de un año a otro. Entonces, miremos el ejemplo con cifras. Si una persona tuvo un ingreso, o mejor, un patrimonio líquido en 2019 595 y termina en 2020 con 962, significa que se le incrementó su patrimonio en 366 millones de pesos. Pues bien, tiene que justificar cómo se incrementó ese patrimonio. Y aquí podemos encontrar dos fuentes o dos asuntos a determinar. El primero, por reajuste de los activos. Hay dentro del estatuto tributario opciones de reajustar los activos. Entonces aquí reajusté las acciones y reajusté un inmueble, 25 y 34 millones. Esos reajustes que hice sobre los activos van a ayudarme a justificar mi inmueble, mi diferencia patrimonial. Entonces, des en cuenta los 366, resto la revalorización de estos activos o los reajustes de esos activos. Ahora me queda es justificar con las rentas que recibí en el año, los ingresos. Entonces, parto de la renta líquida gravable, le sumo las rentas exentas, le sumo los ingresos no constitutivos, ¿sí? Ellos me van a ayudar a justificar mi diferencia patrimonial, pero tengo que restar las retenciones y tengo que restar el impuesto que pagué en el año 2020, pero que corresponde al año 2019. ¿Esto qué significa? Lo que se busca es si yo generé rentas en el año por 100 millones de pesos o generé ingresos por 100 millones de pesos, pues yo no pude haber incrementado mi patrimonio en 100 millones de pesos porque esos 100 millones de pesos yo utilizo una porción para pagar un impuesto. Parte de esos ingresos pagaron o les practicaron retención mi empleador. Entonces, yo no recibí 100 millones, yo recibí menos dinero. Entonces, no pude haber con menos dinero haber incrementado mucho más mi patrimonio. Entonces, cuando en este ejemplo no logro justificar la diferencia patrimonial porque tenía inicialmente 366, la justifico con activos, revalorización de activos para llegar a 306 y luego tengo ingresos o rentas de 76 millones de pesos
eso significa que tengo descubiertos 230 millones de pesos. Tengo que mirar por qué se incrementó mi patrimonio, pero no tengo cómo justificarlo. Debo mirar si es que compré un activo, por ejemplo, un inmueble, y tengo un pasivo, y ese pasivo se me olvidó incluirlo en la declaración, o obtuve un ingreso, no necesariamente por mis salarios o mi actividad principal, sino tuve un ingreso extraordinario, por ejemplo, recibí una herencia, vendí un activo o cualquier concepto y se me olvidó incluirlo dentro de la declaración. Pues bien, tengo que sumarlo a los ingresos antes de presentar la declaración, porque una vez presento mi declaración y no logro justificar esa diferencia patrimonial, no me di cuenta o pasé por desapercibido esa situación, pues simplemente la DIAN, cuando ella sí esté haciendo sus procesos de fiscalización, se va a dar cuenta y va a ocasionar que tenga que corregir la declaración, sumar esa diferencia patrimonial como una renta no laboral, pagar el impuesto, pagar las sanciones y pagar los intereses moratorios. Entonces, antes de que se dé cuenta la DIAN, pues simplemente yo hago las correcciones. Hace un momento les decía que cualquier inconsistencia es sancionable. Si presento una declaración tarde, pago sanción por extemporaneidad, que es el 5% por mes o fracción de mes. La sanción por corrección, si yo hago alguna modificación, es el 10%, se duplica si es ayuntamiento. La sanción por inexactitud, que puede llegar a ser hasta el 100%. Los intereses de mora, que son altísimos, estamos llegando a casi la usura, un 27, 28% es el porcentaje anual del interés de mora. Y la sanción mínima, o sea, por mínimo que sea mi error, siempre voy a pagar una sanción mínima de 363.000 pesos para el año 2021, sanción que por supuesto se puede incrementar dependiendo el monto base sobre el cual tengo que aplicar la sanción. Bien, estos eran los temas que más relevantes quería contarles y que se refiere a esos tabús que les mencionaba al inicio, perderle un poco el pánico, ustedes o transmitirle a sus clientes, amigos, familiares, no necesariamente tener un RUT, no necesariamente presentar una declaración significa tener que pagar un impuesto y pues desde luego aquí la depuración que hemos visto en la declaración de renta de la persona natural con los beneficios tributarios a los cuales se puede acceder para poder preparar adecuadamente y determinar correctamente el impuesto a pagar. Bien, espero que sea de mucho provecho. A ustedes les van a compartir el material y se lo van a enviar a sus correos electrónicos. Y bueno, muchos éxitos con la preparación de esa declaración. Muchísimas gracias, doctora Lee, por compartirnos tanto conocimiento frente al tema de renta a personas naturales. Tenemos en el chat algunas inquietudes y comentarios. Y bueno, ahí tengo yo también unos que me mandaron por WhatsApp, a ver si nos colabora un poco dando respuesta a esas inquietudes. Mariela dice, deducibles, porque hay consumo de servicios públicos e impuesto. Como bien saben ustedes, para la mayoría de los profesionales independientes, su oficina está en la casa. Y bueno, hay una pregunta. Bien, si quieres con respecto a eso, mira, dale. Aquí el tema, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Mira, y esto me ayuda a responder muchas otras preguntas. Aquí el tema es probatorio. Yo cómo pruebo que efectivamente tengo unos gastos que están asociados a mi actividad. Si tengo mi oficina en la misma casa que habito, bueno, pues no voy a tener un arrendamiento, no voy a tener ningún gasto allí asociado. Los servicios públicos, tengo que probar que sí tengo efectivamente un consumo de servicios públicos. Y si los servicios públicos son utilizados tanto para la actividad comercial como para la vivienda, pues no podría tomar todos los servicios públicos. Entonces debo tomar una ponderación del servicio público que estoy utilizando como parte de mi actividad, que debería ser mucho menor a la vivienda
o al gasto que se le asigna es a mi vivienda. Entonces, debo tener desde una lógica muy razonable una asociación de gastos a la actividad, pero nunca podría ser el 100% de los servicios públicos y me atrevería a decir que es muchísimo menor al 50% de esos servicios. Pero es un tema, desde luego, probatorio y la DIAN, ustedes han visto y el doctor Daniel nos ha contado las actividades que ha realizado la DIAN ahora mismo con el fortalecimiento que ha presentado y que ha sido autorizado ley tras ley de la República. La DIAN ha incrementado su planta personal, se ha tecnificado, ha incrementado los procesos de fiscalización. Ahora mismo esta reforma tributaria está pretendiendo recaudar 2.7 billones de pesos con gestión de la DIAN. Esto significa que va a hacer muchas más fiscalizaciones, va a ir a los contribuyentes a determinar si efectivamente han pagado adecuadamente sus impuestos. Y una cosa muy importante, el tema tributario ya no solamente tiene sanciones pecuniarias, ahora también tiene sanciones penales. Entonces, una persona que esté evadiendo impuestos, que esté declarando menos ingresos, que esté pagando un menor impuesto, pues simplemente, además de tener que pagar una multa, también se podrá ir para la cárcel. Creo que en este momento histórico en el que vimos que les mencionaba al inicio, no solamente por la pandemia, sino la explosión social, esa explosión social ha venido surgiendo por muchos motivos y uno de ellos es la cultura que tiene nuestro país, las malas prácticas que realizan nuestro país de muchas personas, alguna de ellas de no pago de impuestos. Si queremos un país diferente, tenemos que empezar a obrar de una manera diferente. Y como les decía desde el inicio, cada uno tiene que poner su grano de arena desde su posición. Y una de sus posiciones es, oiga, si tengo que presentar mi declaración de renta, tengo que pagar los impuestos justos. Yo no le puedo exigir a un presidente, no le puedo exigir a una sociedad que se comporte adecuadamente si yo no me estoy comportando adecuadamente con el pago de mis impuestos. Y eso es, al presentar mi declaración de renta, pagar correctamente, determinar correctamente los beneficios tributarios, utilizando los beneficios tributarios, utilizando el estatuto tributario, las bondades que trae, pero de una manera adecuada y entre una lógica y razonabilidad. Alguien decía, para este año Grable no operaba ya la unificación de las cédulas por ingreso. No, como les expliqué, son esas 3 cédulas las que están incluidas. En 2014 realicé pensiones voluntarias, pero no recibí beneficio tributario por ellos en el año. En el 2020 el saldo fue trasladado a otro fondo y retirados en su totalidad. Pues si no tuvo beneficio tributario en el año 2014, pues si hace uso de ese dinero, pues no va a tener ningún efecto en la declaración de renta. ¿Cómo se declara un ingreso prestacional por liquidación del contrato surtido mediante proceso judicial para cobro? Bueno, no entiendo mucho, pero todo ingreso que la persona natural haya recibido efectivamente, como les mencioné, pues es base del impuesto de renta y por lo tanto tendrá que ser incluido. ¿Cuál sería el tratamiento para el pago por incapacidad? Parte de la EPS que también se tramita mediante queja a la Supersalud. Las incapacidades son un ingreso, no tienen ninguna contemplación especial, es decir, es un ingreso grabado con el impuesto de renta. Faltó comentar los convenios para doble imposición. Sí, faltan muchísimo material. Yo creo que podríamos estar una semana completa hablando de personas naturales. Aquí simplemente traje los aspectos más relevantes para contarles y me pareció que estos 4 bloques y con esas limitaciones era tal vez lo más relevante. ¿Qué pasa cuando el gasto superior al ingreso de arrendamientos se declara cero? La renta líquida o negativa. Eh, Aquí hay que tener mucho cuidado. Los beneficios tributarios tienen sus límites. Las deducciones tienen ciertos requisitos, relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Si yo no cumplo con esos requisitos, no puedo tomar deducciones. Entonces, no suena tan razonable que yo tenga unos gastos superiores a unos ingresos. Eso significaría que el gasto no es proporcional. Y si el gasto no es proporcional, no lo podría tener como deducible. Simplemente será un gasto que no vaya a la declaración de renta.
Si el inmueble tiene relación de causalidad con el ingreso y sobre el pago de la contribución por valorización, ¿puedo subir la renta? No, eso va a ser un mayor valor del inmueble. El reporte de la exógena por el municipio de Medellín y la gobernación sobre catastro están reportando cifras excesivas al valor de la catastral. ¿Cómo se declara? Hay una regla en el estatuto tributario, artículo 277. Yo debo tomar el costo fiscal, compararlo contra el valor de adquisición y reportar el mayor de los dos. El costo fiscal puede ser el avalúo catastral. Si hay un error en el avalúo catastral, pues tendré que dirigirme a catastro del municipio correspondiente y colocar una queja. De lo contrario, pues tendrá que ser, si no logro desvirtuar ese valor, pues tendrá que ser ese el monto que incluya en la declaración. A la renta exenta el 25% también el resto de la cesantía y la indemnización. Como les decía, dentro del 25%, no se incluyen las cesantías y las indemnizaciones, esas tienen un procedimiento independiente, pero todas sí se llevan dentro del 40%, o sea, es posible que lastimosamente las cesantías o las indemnizaciones terminen siendo gravadas por ese efecto. ¿Cómo se compensa la renta presuntiva? Si una persona natural en algún año tuvo excesos de renta presuntiva, en el año en que tenga rentas líquidas, pues va a tener la posibilidad de compensarlas, tiene 5 años para hacerlo. ¿Cómo se compensan las pérdidas en la cédula capital? Hay un renglón específico para ello también en la renta, y por supuesto pues puede ser uso de ellas si están debidamente soportadas. ¿Nos pueden regalar diapositivas? Claro que sí, se las van a enviar a ustedes. El manejo de los intereses de cesantías que abona el Fondo Nacional del Ahorro, porque el sector real lo cancela en febrero. Entonces, como les mencionaba, el ingreso de las personas naturales se genera cuando la recibe efectivamente. Entonces, si el interés se paga en el año o se reciben efectivamente o se abonan a unas cuentas, pues ese va a ser el año en que se declare el ingreso. Recuerden, cualquier ingreso, cesantías, intereses o cualquier ingreso por cualquier fuente, se va a declarar en el año en que efectivamente se reciba. Excelente Doctor, perdón, exposición, muchas le pregunto en gracias. esta parte. Es que yo ahí quiero una claridad porque es que tenía inconvenientes en algunas consultas o peticiones que lo hacen. Lo que pasa es que, bueno, listo, en el sector real lo pagan y en el fondo lo consignan. Pero ¿eso se declararían junto con las cesantías o se declaran como un ingreso independiente? Un ingreso de rentas de capital. No, O son las dos. sumamos al valor de las cesantías que se certifican. Porque es que en Ok. ninguna de las dos, las empresas no lo están certificando. O sea, las empresas no certifican los intereses pagos y en el Fondo Nacional pues se ven en el extracto, pero en el certificado laboral no queda. Ok, los intereses de cesantías entonces se declaran en la renta de capital, en el año en que efectivamente las abonan. Así funcionaría. Muchas gracias. Con gusto. Las sucesiones ilíquidas, la notaría no puede continuar con el proceso hasta que no se liquide la sucesión, pues no va a haber ningún efecto para los herederos y va a tener que seguir declarando los respectivos bienes e ingresos en la sucesión. Una persona natural tiene 2 vehículos por leasing tipo bucetón, hace 5 años, nunca ha declarado renta, ¿ha habido impuestos y debe pagar sanción? Claro que sí. Tiene la obligación de presentar las declaraciones, entonces año a año va a tener que incluir los bienes, incluir los ingresos y pagar el respectivo impuesto, sanciones e intereses moratorios. El gasto que se refiere al gasto mayor al ingreso es el pago por interés de mora del predial con relación al ingreso del arrendamiento del inmueble. Este es proporcional y aplicable. Los intereses de mora por pago de impuestos, ninguno absolutamente es deducible del impuesto de renta. Eso está establecido en el artículo 11 del Estatuto Tributario. Entonces, por lo tanto, no podría ser incluido dentro de la declaración de renta. Bueno, creo que con esto hemos abarcado las preguntas. Muchísimas gracias por la participación, por la atención. Repito que espero que sea de mucho provecho y bueno, le doy la palabra a Maritza Leonardo.
para que continúe con Bueno, el resto doctora de Lee, la gracias, sesión. gracias realmente por esta participación, por resolver esas inquietudes. Tenemos otra aquí que me han hecho por WhatsApp. Y me equivoqué de reglón al colocar el anticipo de renta del año anterior y lo puse como un saldo a favor. Aunque no pague la declaración y no me han requerido, quiero saber si lo puedo modificar ya. Claro, lo mejor es modificar y corregir las declaraciones. Cuando esas declaraciones no modifican el valor a pagar, no hay lugar a pagar sanción. Simplemente se corrige el error y ya. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, a todas las personas que están preguntando sobre las memorias. Doctor, pero ahí tendría la persona solo 2 años, ¿cierto? Efectivamente, ya no la compartió, entonces la estaremos Sí, también correcto. subiendo a esta grabación y se la remitiremos correo electrónico correspondiente que nos han dejado tanto en el proceso de inscripción de este foro como a los correos que nos han compartido aquí en el chat. Muchísimas gracias, doctora Lee, y bueno, esperamos contar con su participación en futuros eventos. Muchas gracias, Maritza. César, Leonardo, que estén muy bien. Y a todos los participantes. Buen día Gracias, para todos. doctor Castrillón, muy amable.